Muchísimas gracias, es un placer, un honor estar aquí. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y estoy muy feliz de estar de nuevo con todos vosotros. ¿Voy, si os parece, a compartir el PowerPoint? Perfecto, vaya. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues vamos allá con esta lectura tan bonita, introductoria, que nos ha hecho María y que viene un poco a resumir todo lo que vamos a poder hablar esta noche. Una cuestión que además forma parte muchas veces de las conversaciones en los centros espíritas, ¿no? ¿Quién es el espíritu de verdad? ¿Es un grupo de espíritus comandado por Jesús? ¿Qué pensaba Allan Kardec? ¿Sabía Allan Kardec quién era verdaderamente ese espíritu de verdad? ¿Le fue revelada esa información? Pues esto es un poco lo que vamos a tratar de desentrañar. Es un estudio fundamentalmente basado, como vamos a ver, sobre todo en el libro Obras Póstumas. Bueno, pues efectivamente encontramos estos versículos de Juan en los que se nos dice que Jesús prometió que a su debido tiempo vendría un consolador, el Espíritu de verdad que el mundo, decía Juan, no conoce aún, porque no tiene la suficiente madurez para comprenderle, y que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para recordarnos aquello que Jesús nos dijo. Y nos dice Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, si pues el Espíritu de verdad debe venir más tarde a enseñar todas las cosas, es porque Cristo no lo dijo todo. Si viene a recordar lo que el Cristo dijo, es porque lo habrán olvidado o lo habrán comprendido mal. Efectivamente, los espíritas, como todos sabéis, sabemos que el espiritismo es ese consolador prometido por Jesús. Pero a mí me gustaría, antes que nada, contextualizar el momento en el que el espiritismo llega para nosotros, en el momento en el que ese consolador prometido por Jesús llega para todos nosotros. Vamos a ver brevemente el contexto, fundamentalmente el contexto histórico para situarnos, para comprender. Nos dice Allan Kardec que en la revista Espírita, de 1863, que en estas circunstancias favorables llegó el espiritismo. Antes, si hubiera venido antes, habría topado con el materialismo todopoderoso. En un tiempo posterior, habría sido ahogado por el fanatismo ciego. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias favorables? Bueno, fijaros en el contexto histórico, ¿no?, en el que llega este consolador prometido por Jesús. Llega en un momento de gran cambio para toda la humanidad. Después de la Revolución Francesa, en un momento en el que había habido un cambio de paradigma en todos los ámbitos culturales, religiosos, filosóficos, etcétera, etcétera. Había un gran espacio para el paradigma espiritualista. Habían triunfado esos principios de libertad, de libre albedrío, que jugaron un papel fundamental en esta cuestión espiritual. Había habido también una separación, una serie de separaciones en el Estado en lo relativo a la Iglesia y a los poderes públicos, ¿no? La Iglesia no tenía ya más imperio sobre los estados, sobre el Estado, en este caso francés. Estábamos en un momento de autonomía en contraposición a la heteronomía que había dirigido el mundo, que había dirigido las sociedades hasta entonces. Esa heteronomía que consistía en imponer una serie de criterios, de creencias,
no dejando libertad al individuo para el libre pensamiento, para el análisis profundo del mundo en el que se encontraba, ¿no? Y vamos a ver cómo ese espiritismo llega fundamentalmente en el periodo de la Restauración, entre 1815 y 1830, y en el Segundo Imperio de 1852, cuando después la monarquía vuelve otra vez. El Segundo Imperio, recordamos que es el de Napoleón III, pues la monarquía se vuelve otra vez a aliar con la Iglesia, luchando contra el pensamiento espiritualista, lo que generó que se abriera un campo para el positivismo y para el cientifismo, que van a adoptar entonces un paradigma materialista que aún sigue siendo vigente. Este es el panorama, ¿no? Que a grandes rasgos, ¿no? Podríamos hablar mucho más, pero este es el panorama a grandes rasgos en el cual van a aparecer esta fenomenología, este espiritualismo moderno. Y vamos a ver cómo en ese ambiente aparece esta figura, Hippolyte Léon Denis Arribel, todavía no conocido como Allan Kardec, que es un eminente, bueno, es hijo, por supuesto, del iluminismo, de la ilustración, del enciclopedismo y de la propia revolución, de los propios valores que trae la Revolución Francesa. Él es un eminente pedagogo francés, discípulo de Pestalozzi, un hombre brillante desde el punto de vista intelectual y mucho más brillante, si cabe, desde el punto de vista moral. Hablaba varios idiomas y él trabajó muy profundamente en la reforma educativa del Estado francés y también del Estado alemán, hasta el punto de que sus propuestas pedagógicas siguen siendo aceptadas, estudiadas e incorporadas actualmente en las universidades de Europa. Tenía una mente eminentemente científica, eminentemente escéptica. Él podría haber seguido desarrollándose en su ámbito intelectual, pero en 1854 todo va a cambiar para él. Con 49 años, él escucha hablar por primera vez del fenómeno de las mesas giratorias, conforme él mismo relata en obras póstumas. Este fenómeno pasa a llamar la atención pública no solamente en Estados Unidos, en base a estos hechos tan famosos que todos conocemos, que ocurrieron en Hydesville con las hermanas Foss, sino también en toda Europa, en la que causaban furor. En aquel momento, los grandes salones, no solamente de París, repito, de toda Europa, fueron invadidos por los espíritus, por los fenómenos espirituales, que buscaban llamar la atención de las personas. Un fenómeno aparentemente fútil para algunos y que era, bueno, pues más que un mero entretenimiento. Pero sin embargo, Kardec supo ver algo más allá de todo aquello. Y es en un momento determinado de su vida que aparece pues su amigo Fortier, un magnetizador muy importante, que le dice, le habla de un asunto extraordinario, porque no solamente, le dice, se hace girar las mesas magnetizándolas, sino que se les hace hablar, se las interroga y ellas contestan. Allan Kardec ve aquello un poco raro, pero no lo juzga imposible, ¿no? Él quiere ver siempre que tiene que haber alguna explicación física no determinada, no conocida, que diera explicación a aquellos fenómenos. Algún tiempo después, el señor Fortier le habla ya más concretamente de que las mesas hablan, que dan señales de inteligencia. Y ahí Allan Kardec nos deja esta respuesta, que este pensamiento que él tiene sobre el fenómeno, ¿no? Él dice, yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir
y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vean ello más que un cuento de niños. Aquí vemos claramente este carácter científico, escéptico de Kardec, pero también empezamos a ver las señales que nos indican de su interés, que nos hablan de su interés, que nos hablan de la posibilidad de observar el fenómeno, de conocerlo, de acercarse a él, no juzgándolo imposible a priori. Es a principios concretamente del mes de mayo de 1855, cuando Allan Kardec se encuentra con el señor Carlotti, que vuelve a hablarle de estos fenómenos. Y le dice que ellos pudieran estar provocados por espíritus. Esto ya despierta una irresistible curiosidad de nuestro querido profesor Ribeil, esa curiosidad de estudioso, de investigador. Así asiste allí a su primera sesión mediúnica, o a una demostración, mejor dicho, de las mesas giratorias, acerca de las cuales ya oía hablar, como hemos visto, desde el año 1854. En aquel momento Allan Kardec, el profesor Ribeil, perdonadme, no sospechaba que allí iba a encontrarse con la tarea de su vida, a la que se dedicaría desde ese momento hasta el final de sus días, hasta el momento de su desencarnación, en esos 14 años que aún le restaban de vida. Estamos convencidos de que después de aquel momento su vida no fue la misma y que estas observaciones, este primer contacto, esta primera observación del fenómeno tuvo que ser para él causa de muchas noches de insomnio, reflexionando, buscando entender y buscando, haciéndose preguntas, ¿no?, para las que después buscaría naturalmente las respuestas. Bueno, pues allí, en esta reunión, mantiene una conversación con diversas personas que hablan con seriedad y firmeza. Él se fija rápidamente en la condición de las personas, la condición moral de las personas que le están hablando. Se da cuenta de que son personas serias, que son personas que no están allí para futilidades, para vanidades, sino personas formadas. Esta reunión, como digo, le causa una profunda huella, ¿no? Le deja una profunda huella. Y allí va a empezar, porque es convidado a asistir a las reuniones que tenían lugar en la casa de la señora Playmaison. El profesor Ribeil sale absolutamente impresionado de lo que allí acontece, de lo que ha visto, hasta el punto de que él mismo nos cuenta, había allí un efecto que necesariamente derivaba de una causa. Yo entreveía en aquellas aparentes futilidades cualquier cosa seria, como la revelación de una nueva ley que tomé para estudiar a fondo. En breve, frecuentaría con regularidad estas reuniones en casa de la familia Boudin, cuyos miembros había conocido en casa de la señora Playmaison en esa reunión de 1855. Él mismo nos cuenta que fue allí, en estas reuniones con la familia Boudin, cuando él hace sus primeros estudios sobre espiritismo, que están más fundamentados sobre las observaciones que sobre las revelaciones. Es decir, él está en este momento mucho más atento a cómo se produce el fenómeno, a observar cómo se produce el fenómeno, que sobre la importancia de las revelaciones de las que estaba siendo testigo. Y nos dice que él aplica a esa nueva ciencia, como lo había hecho siempre, el método experimental. Vemos otra vez de nuevo el carácter científico que caracteriza al maestro Kardec. Jamás Senté nos dice una teoría preconcebida. Y esto es muy importante porque él llega a la conclusión de que son los espíritus
los que provocan el fenómeno después de mucho tiempo de observaciones, después de mucho trabajo científico y no parte de la teoría preconcebida de que son los espíritus los que provocan dicho fenómeno. En ese mismo año de 1855, Ribell va a recibir de Carlotti y de un grupo de estudiosos, de estos frecuentadores de estas experiencias, 50 cuadernos que van a contener los relatos de experiencias y comunicaciones diversas. A él le piden que analice y ordene ese contenido. Y él se pone manos a la obra, empieza a trabajar con ahínco en esta tarea, elaborando una serie de preguntas complejas que iría lanzando en las reuniones en la casa de la familia Baudin. Estos 50 cuadernos hacen parte de lo que hoy conocemos como el libro de los espíritus. Muchas de estas preguntas forman parte del libro de los espíritus. De entrada, nos dice Kardec, comprendí la gravedad de la investigación que emprendía y entreví en estos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y del porvenir de la humanidad, la solución y la respuesta a todas mis búsquedas. Se trataba de una revolución completa de las ideas y en las creencias. Por tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera, ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias. Por supuesto, esta mente científica de Kardec hizo uso del positivismo, que es precisamente la aplicación del método científico para sus investigaciones. Pero él enseguida se dio cuenta de la gravedad del asunto que se traía entre manos, de la oportunidad que tenía de indagar, de conocer, de profundizar, porque allí se escondía, no se escondía porque estaba saliendo a la luz, es una forma de hablar, ¿no? Pero aquello escondía algo mucho más importante, algo mucho más trascendente de lo que se podía pensar. Una noche, en una de las sesiones en casa de la familia Baudin, el profesor Ribell recibe una comunicación de su espíritu protector. Este, nombrado espíritu de la verdad, le revela su gran misión y le dice que estará siempre a su lado. A partir de ese momento, Allan Kardec se lanza al trabajo recibiendo instrucciones a través de diferentes medios. La señorita Jaffet, Crozet, Dufault, Aline, las hermanas Baudin, diversificando de este modo los intermediarios de su comunicación con los espíritus para mejor contrastar la verdad. En diciembre del mismo año, a través de la señora Baudin, Ribell le pregunta a Céfiro, su amigo espiritual, si en el mundo de los espíritus había alguien que fuese lo que él llamó un genio bueno. Es decir, si allí había un amigo, un guía espiritual. Y aquí tenemos la conversación. En el mundo de los espíritus hay alguno que sea para mí un buen genio. Y Céfiro le dice que sí. ¿Es el espíritu de algún pariente o de algún amigo? Ni lo uno ni lo otro. ¿Cuál fue su estado en la tierra? Un hombre justo y sabio. ¿Qué debo saber para captarme sus simpatías? Perdón, ¿qué debo hacer para captarme sus simpatías? El mayor bien posible. ¿Con qué signos podré reconocer su intervención? Con la satisfacción que experimentarás. ¿Hay algún medio por el cual pueda invocarle? Y si le hay, ¿cuál es? Tener una fe viva y pedirle con insistencia. Después de mi muerte le reconoceré en el mundo de los espíritus. Esto no es dudoso, él será quien saldrá a recibirte y a felicitarte si has cumplido tu misión.
Vemos aquí la habilidad también de Allan Kardec, la persistencia de Allan Kardec para intentar extraer toda la información posible, toda la información que Céfiro pudiera darlo. Pero también vemos aquí muy claramente a Céfiro muy hábil, ¿no? En cuanto a sus respuestas, en cuanto a no dar más información de la precisa. Sin embargo, a mi parecer, y supongo que al vuestro también, yo creo que estas respuestas de Céfiro son bastante esclarecedoras. Un hombre justo y sabio, para captarme sus simpatías tengo que hacer todo el bien posible, encontraré satisfacción cuando sienta su intervención, y cómo invocarle, pues teniendo esa fe viva y pidiéndole con insistencia. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Bueno, el tema surge nuevamente también en casa de la familia Boudin, en esta reseña de marzo de 1956. Esta vez a través de una de las niñas. La noche anterior a Allan Kardec, este episodio lo conocemos todos, ¿no? Trabaja en la redacción de sus escritos cuando comienza a oír una serie de golpes repetitivos en la pared de su despacho, de su gabinete. Interrumpí varias veces la tarea para investigar el extraño fenómeno, para mirar, para rever qué era lo que podía estar sucediendo, pero este fenómeno cesaba rápidamente. Bastaba, en cuanto que se levantaba, bastaba que se sentara y volviera a retomar el trabajo para que el fenómeno se hiciera oír de nuevo. Es alrededor de las 10 de la noche cuando llega la señora Ribeil, Amélie Baudet, que acaba de llegar y oye también los ruidos. Entonces le pregunta a Hippolyte qué suena, qué es aquello que está aconteciendo, a lo que Allan Kardec le responde, pues no lo sé, comenzó hace una hora. Juntos se ponen de nuevo a revisarlo todo, a mirarlo todo, y no descubren nada que pudiese tener relación con esos ruidos. Allan Kardec, Hippolyte Léon, sigue trabajando hasta la medianoche y ella interrumpe sus trabajos para acostarse. Es así que al día siguiente, en casa de la familia Boudin, pues él pregunta al espíritu a través de la medium Mademoiselle Boudin. Mi espíritu familiar, quien quiera que seáis, os agradezco que os hayáis dignado a visitarme. ¿Querríais decirme quién soy? Para ti me llamo La Verdad, y todos los meses, durante un cuarto de hora, estaré aquí a tu disposición. En esta misma reunión en la que tiene lugar esta revelación, en la que este espíritu familiar dice que se llama La Verdad, los espíritus le dicen que esos ruidos habían sido provocados por ese espíritu familiar, por su guía, pues éste deseaba comunicarse con él. Y le dan la siguiente explicación sobre lo que había sucedido la noche anterior. Lo que yo tenía que decirte era respecto del trabajo al que te dedicabas. Me desagradaba lo que escribías y quise hacer que lo suspendieras. Ahora al propio Ribeil le correspondía revisar el texto a fin de identificar los errores y corregirlos. Aún así el capítulo ya había sido rehecho, pero no satisfacía en absoluto ni al autor ni al propio espíritu, que se limitó a decirle: está mejor, pero no es suficiente. Lee desde la 3ª hasta la 30ª línea y descubrirás el error. Es así que Allan Kardec retoma la cuestión de esta identidad, quién eres, y le responden que se trata de un guía que te protegerá y te ayudará.
Después de recibir algunas instrucciones, el profesor Ribeil insiste en saber si el espíritu con el cual dialoga había animado a algún personaje conocido. Ya te dije, le dice el espíritu, para ti soy la verdad. Este para ti quiere decir, sin ninguna duda, discreción. No sabrás más al respecto. Imaginaros, ¿no? Qué sensación tuvo que tener en aquel momento el profesor Ribeil. El 30 de abril de ese mismo año, de 1856, en el que se producen importantes revelaciones personales para el profesor Ribeil, un espíritu se manifiesta por intermedio de la señorita Jaffet en casa del señor Roustan y proporciona a Ribeil la primera indicación concreta acerca de las dimensiones de su misión. Lo llama obrero, que reconstituirá lo que haya sido demolido. Una semana después, también a través de la señorita Jaffet, el espíritu Hahnemann le confirma esta misión y agrega que deberá cumplir aquello que sueña desde hace tanto tiempo. Cuando Ribeil le recuerda sus propias limitaciones, el espíritu le dice, deja que la providencia haga su obra y quedarás satisfecho. Él quiere saber si su protección se extiende también a las cosas materiales de la vida. Aquí se lo pregunta en esta reunión. Y él le dice que en la tierra la vida material es preocupación para muchos. No ayudarte a vivir no sería amarte. Y nos deja Kardec esta nota. La protección de este espíritu, del que estaba lejos de sospechar su superioridad, no ha defraudado jamás mis esperanzas. Su solicitud y la solicitud de los buenos espíritus a sus órdenes se ha extendido sobre todas las circunstancias de mi vida, sea para allanar mis dificultades materiales, sea para facilitarme el cumplimiento de mis trabajos, sea, en fin, para preservarme de los efectos de la malevolencia de mis adversarios, justamente reducidos a la impotencia. Si las tribulaciones inherentes a la misión que tengo que llenar no han podido ahorrármelas, han hecho por endulzarlas y me las han compensado largamente con inefables satisfacciones morales. Esta nota de Kardec es muy posterior, ¿no?, a esta pregunta que él hace en esta reunión. Sin embargo, en este breve diálogo que encontramos aquí del 12 de junio de 1858, sobre su misión, cuando podemos leer entre líneas las grandes implicaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la autoridad y de la seguridad que el espíritu manifiesta. Esto ya nos da una pista, ¿no?, de su ascendencia espiritual. Es firme, es discreto y deja claro, como no podía ser de otra manera, que Kardec tiene que hacer su trabajo, que nadie va a hacer el trabajo por él, al mismo tiempo que le habla de que estará con él supervisando la tarea, atendiéndole en cada momento que pueda necesitarlo, que lo va a acompañar, que va a ir caminando con él paso a paso. Pero repito, vemos claramente, si leemos el texto, que estamos ante un espíritu de una elevadísima condición evolutiva. Podemos desprender también de esta conversación que en algún momento ese espíritu de verdad decidió identificarse nominalmente a Kardec, aunque Kardec fue fiel a ese compromiso de discreción. Desearía saber qué pensáis de la misión que me ha sido asignada por algunos espíritus. ¿Querríais decirme, os lo ruego, si esto es una prueba para mi amor propio? Yo tengo, bien lo sabéis, el más grande deseo de contribuir a la propagación de la verdad, pero de la condición de simple trabajadora a la de misionero en jefe, la distancia es grande,
y no comprendo con qué se puede justificar en mí tal favor y preferencia sobre tantos otros poseedores del talento y cualidades que yo no tengo. El espíritu de verdad le dice: confirmo lo que se te ha dicho, pero te aconsejo hagas acopio de discreción si quieres salir airoso. Más tarde sabrás cosas que te explicarán lo que hoy te sorprende. No olvides que puedes triunfar como puedes sucumbir. En este último caso, otro te reemplazaría, porque los designios de Dios no descansan sobre la cabeza de ningún hombre. No hables pues jamás de tu misión. Esta será el mejor medio para que no sucumbas. Ella no puede ser justificada sino por el cumplimiento de las obras, y tú no las has comenzado todavía. Si la cumples, los hombres sabrán reconocerlo, tarde o temprano, que por los frutos es por lo que se reconoce la cualidad del árbol. Como digo, Kardec se mantiene firme al compromiso de no revelar la identidad de este espíritu. El 12 de junio, Ribeil tiene oportunidad de verificar a través de su guía, el espíritu de verdad, estas informaciones acerca de su tarea. Esta sesión es llevada a cabo también en la residencia del señor C y la médium Salín C. Este momento es uno de los momentos más solemnes. Hasta entonces, Ribeil, Allan Kardec, dialogaba con sus amigos espirituales, elaboraba preguntas, repreguntaba, volvía a preguntar y escribía comentarios fundamentalmente con un objetivo, el instruirse. No tenía en mente ningún otro propósito. No pensaba siquiera, no se le había pasado nunca por la cabeza publicar esos comentarios. Los espíritus, sin embargo, empezaban a hablarle de una misión importante, de una auténtica misión en la que él aparecía como el principal responsable. ¿Sería verdad todo eso? Estamos convencidos de que Allan Kardec se haría esta pregunta, o sería algo para estimular su vanidad. Colaborar en la divulgación de estas enseñanzas era una cosa, pero ocuparse de, entre comillas, porque no era la percepción que Kardec tenía, pero de liderar de alguna manera un movimiento, era algo muy distinto. Y él llega incluso a desconfiar de sus capacidades, lo que nos pone ante un hombre de profunda humildad. Vale la pena releer la respuesta. Confirmo, dice el espíritu de la verdad, lo que te han dicho, pero te ruego que seas discreto si quieres triunfar. Nunca hables de tu misión. Y puedes usar, ese es otro de los mensajes que le deja al espíritu de verdad, tu libre albedrío como tú quieras. Nadie está obligado a hacer nada. Si tú fallas, tenemos ya a otro preparado para llevar adelante esta tarea que te estamos encomendando. Cuando Ribeil desea conocer las causas que podrían llevarlo a fracasar, el espíritu le recuerda que la misión de los reformadores, de todos los reformadores, está llena de escollos, llena de peligros. Le dice que la tarea es ruda, te lo prevengo, porque has de agitar, remover y transformar al mundo entero. Fijaros, ¿no? Kardec ante esta misión que le estaban encomendando. No creas que sea suficiente el que escribas 1, 2 ni 10 libros para conseguirlo, ni que luego te quedes disfrutando de reposo, nada de eso. Sublevarás contra ti enemistades terribles. Enemigos encarnizados se conjugarán para perderte. Serás objeto de la malquerencia, de la calumnia, de la traición misma de aquellos que te parecerán los más leales. Tus mejores instrucciones serán desconocidas y desneutralizadas, y más de una vez caerás rendido de fatiga. En una palabra, será una lucha constante y personal la que habrás de mantener. Y a ella tendrás que sacrificar tu reposo, tu tranquilidad, tu salud y hasta tu vida, porque sin esa lucha vivirás más largo tiempo. Y bien, más de uno retrocede cuando en lugar de una senda de flores, solo encuentra a su paso enmarañados espinos, guijarros agudos y reptiles.
Para tales misiones la inteligencia no es suficiente. Hace falta para complacer a Dios la humildad, la modestia, el desinterés, aquello que abate a los orgullosos, a los presuntuosos y a los ambiciosos. Para luchar contra los hombres hace falta el valor, la perseverancia y la firmeza inquebrantable, no menos que la prudencia y el tacto para conducir las cosas por sus verdaderos derroteros. Y no comprometer los resultados con frases intempestivas y entusiasmos prematuros. Hace falta, en fin, no tener voluntad propia, estar dotado de abnegación y estar dispuesto a todos los sacrificios. Ve pues cómo tu misión está subordinada a condiciones que dependen de ti. Esta es una anticipación profética de todos los sinsabores que Allan Kardec sufriría a partir de entonces. El espíritu de verdad parece dejarle la puerta entreabierta, ¿no?, a la opción de la retirada, porque pone el acento en esa responsabilidad que está adquiriendo. Sin embargo, Allan Kardec se enfrenta, porque tiene todos estos valores, la humildad, la modestia, el desinterés. No es una persona presuntuosa, no es una persona ambiciosa. Es la persona ideal para llevar adelante esta misión que la espiritualidad, el espíritu de verdad, le está encomendando. Todos sabemos, porque hemos leído las biografías, todos los dolores, los sufrimientos, las decepciones que sufrió el maestro Kardec hasta su desencarnación. Incluso posteriormente hubo acontecimientos, ¿no?, que golpearon muy duramente a su viuda, a nuestra querida, a nuestra dulce Gaby, Amélie Boudet. Bueno, pues nadie mejor que Kardec siente la solemne importancia del momento y agradece esas palabras del espíritu de verdad. Agradezco los muy sabios consejos que acabáis de darme. Acepto todo sin restricción y sin ideas preconcebidas. Mi vida está en tus manos. Disponed de vuestro servidor. En presencia de esta tarea tan colosal, reconozco mi debilidad, mi buen deseo no faltar, pero puede ser que mis fuerzas me traicionen. Y le dice, suplid mi insuficiencia, dadme fuerzas físicas y morales, las que me sean necesarias, sostenerme en momentos difíciles y con vuestra ayuda y la de vuestros celestes mensajeros, me esforzaré por responder a vuestros designios. En una extensa nota que sigue a este emocionante diálogo, Kardec declararía 10 años más tarde que lo enunciado en esa comunicación se cumplió en todos sus puntos, en especial, como hemos dicho, en lo referente a las dificultades y a las amarguras. No obstante, no es menos cierto que cosechó también muchas satisfacciones, muchas alegrías y bendiciones bajo la atenta protección del espíritu de verdad. En el año 1860, Kardec especula acerca de la duración de sus trabajos. Estima que aún necesita cerca de 10 años para terminar la tarea, pero no comenta con nadie esta idea. Por esta razón, con gran sorpresa, recibe desde Limoges una comunicación en la que el espíritu que se manifestó en esa ciudad le dice precisamente eso, es decir, que en 10 años estarían concluidos sus trabajos. Más de una vez recurrió a su guía, el espíritu de verdad, que le confirma en una sesión realizada el 24 de enero de 1860, el recado recibido en Limoges por la medium, que fue la señora Ford. El 10 de junio de 1860, en su propia casa, por intermedio de la señora Smith, el espíritu de verdad informa a Kardec que experimentará grandes satisfacciones antes de regresar con sus amigos espirituales. No estarás mucho tiempo entre nosotros, le dice. Tendrás que volver a la tierra para concluir tu misión, que no podrás terminar en esa
existencia. Vamos a ir terminando porque Kardec, manteniéndose fiel a este compromiso del que hemos hablado, de ser discreto, en obediencia, siguiendo todas las instrucciones que el Espíritu de verdad le da, se mantiene firme. Pero no es difícil descubrir de quién se trata, es decir, quién es este Espíritu de verdad, quién es este guía espiritual de Allan Kardec y máximo dirigente del equipo que formuló y transmitió la doctrina espírita. En el libro de los Mediums, cuya primera edición es de 1861, Kardec reproduce en el capítulo 31, Disertaciones Espíritas, varias comunicaciones separando las que considera serias auténticas de las otras, a las que no duda en reunir bajo el título de comunicaciones apócrifas, es decir, falsas. Entre las auténticas hay una que merece especial atención por el extenso e interesantísimo comentario de Kardec, que reúne las siguientes características. La comunicación fue recibida en 1860 por una de los mejores medios del grupo. El texto revela una incontestable superioridad, tanto en el lenguaje como en las ideas, y fue suscrita por Jesús de Nazaret. Aún así, la divulgación de ese mensaje es hecha con la mayor reserva, por el respeto que se debe al nombre de quien lo suscribe y cuya autenticidad significaría un insigne favor. Kardec no excluye la posibilidad de una comunicación directa de Jesús, y él dice, de ningún modo ponemos en duda la posibilidad de que él se manifieste. No obstante, prefiere dejar las cosas bajo reserva por el momento e invita a los lectores a que cada uno juzgue si aquel cuyo nombre aparece en el mensaje no lo desautoriza. Es evidente que, pese a todo, Kardec considera aceptable y auténtica dicha comunicación, porque si no, directamente la habría clasificado como apócrifa o simplemente dudosa. Al comentar estos últimos mensajes, sostiene que en ellos no hay nada intrínsecamente malo, pero advierte que Cristo no usó, hablando de las comunicaciones apócrifas, nunca ese lenguaje presuntuoso, enfático y ampuloso. 3 años después, en 1864, se publica la primera edición del Evangelio según el Espiritismo con el título original de Imitación del Evangelio según el Espiritismo. Kardec no dudó en incluir, con algunas modificaciones, esa misma comunicación de la que estamos hablando, que aparece en el libro de los Medios, atribuida a Jesús. Sin embargo, si vamos al Evangelio, esta misma comunicación va a estar firmada por el Espíritu de verdad, tal y como otras comunicaciones, otros mensajes que allí se transcriben en el capítulo 6 del Evangelio. Se trata del mensaje en el que figura esta conocida frase, espíritas amados, este mandato, este mandamiento. Esa es la primera enseñanza, instruíos, esta es la segunda. Los errores, nos dice el Espíritu de verdad, que han echado raíces en él son de origen humano. He aquí que desde más allá de la tumba a la que creíais la nada, surgen voces que os claman, hermanos, nada parece Jesucristo es el vencedor del mal. Sed vosotros los vencedores de la impiedad. No es posible, no nos es posible dudar de que en algún momento, entre 1861 y 1863, Kardec fue informado acerca de que el Espíritu de verdad era el propio Jesús, el propio Cristo. Además, hay más textos como los recogidos en el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo, el Cristo Consolador. Vengo como antaño lo hice entre los hijos descarriados de Israel. El Espiritismo, igual que otrora mi palabra, yo he revelado la doctrina divina. Y más frases que podemos sacar, más y más párrafos que podemos sacar. También en un mensaje recibido en París en 1861, que encontramos también en el Evangelio. Estoy con vosotros y mi apóstol os enseño. Soy el gran médico de las almas, dice
esa comunicación que todos recordamos recibida en Burdeos en 1861. Y ya por último, termino con el libro Misioneros de la Luz. En este libro, André Luiz reproduce la emocionada prédica del montar Alejandro, quien advierte: ¿por qué incomprensible audacia imagináis vuestra sublime realización si no os dedicáis al Espíritu de verdad, que es el propio Señor? Así pues, no se puede obviar la indiscutible conclusión de que con el nombre de Espíritu de verdad, Cristo dirigió personalmente los trabajos de formulación, de implementación de la doctrina de los espíritus. Esta doctrina que es el Consolador que prometiera 18 siglos atrás. La doctrina espírita es su doctrina de luz, su doctrina de amor para todos nosotros. Los espíritus que colaboraron en ella se hallan subordinados a él. Kardec es su apóstol y el trabajo continuará en una nueva etapa. Es así como el Espíritu de verdad hace entrada de forma gloriosa y pletórica de la mano de Allan Kardec y de la falange de espíritus colaboradores de la obra del Maestro Jesús, para dar inicio a esta era de esclarecimiento. Ha llegado la era de la luz y el entendimiento, del amor y de la caridad, porque no hay mayor amor y caridad que la de hacernos conscientes de cuál es nuestro porvenir, de iluminar nuestras conciencias para que aceptemos cada uno de nosotros nuestra pequeña gran misión en la tierra. Esta es la bibliografía que he usado para este trabajo y solamente me queda agradecer a todos por la oportunidad, por haberme escuchado, por vuestra paciencia y por vuestro cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Valle. Bueno, un tema muy interesante que tenemos mucho que reflexionar esta noche, ¿no? Que me llama la atención estas reflexiones que nos traes de la seriedad, del compromiso de Allan Kardec, de esta mirada que él ha tenido como investigador, de su capacidad pedagógica de organizar estos textos que comentabas de los 50 cuadernos que ha recibido. Y tenemos dos preguntas en YouTube. La primera es de Gracie Ro, que nos pregunta a ver si hay alguna manera de saber si Kardec está reencarnado. Yo a esta pregunta acrescentaría otra. Kardec, con todo este compromiso, con todo este legado que nos ha dejado, esta misión que ha tenido y esta cercanía con la espiritualidad superior y todo eso que nos has contado hoy, Kardec reencarnaría de manera anónima o si lo hace sería para dar continuidad a esta misión. Bueno, en verdad lo que los espíritus le dicen en aquel momento es que tendría que dar continuidad a ese trabajo. Entonces entendemos que no encarnaría de una manera anónima. Yo no sabría decir, porque sería aventurar mucho si Kardec se reencarnó o no. Lo cierto es que, bueno, todos hemos oído hablar alguna vez de esta cuestión de si Chico Xavier era la reencarnación de Allan Kardec y demás. Pero claro, tenemos que puntualizar algunas cosas muy sencillas. En el mismo momento en que Chico estaba ya encarnado en la tierra, el propio León Denis está recibiendo comunicaciones espirituales de Allan Kardec. Está recibiendo comunicaciones desde el plano espiritual del maestro Kardec. Entonces tenemos que, sin entrar en polémica, porque algunos, yo no quiero polemizar, ¿no? Hay muchas personas que dicen y mantienen que Allan Kardec y Chico Xavier son el mismo espíritu. Yo, sin embargo, tengo mis dudas, ¿no?
Lo que sí tengo claro es que estamos ante la figura de un reformador, de uno de los reformadores más importantes de los que el mundo ha disfrutado, ¿no? Y creo que si él volviera, podríamos identificarlo porque sería su misma condición, seguiría siendo, estamos hablando de un espíritu que alcanzó unas cuotas muy elevadas, ¿no? Finalmente, cuando desencarna, Jesús sale a recibirle, a felicitarle, ¿no? por haber conseguido llevar adelante con esa humildad la misión que se le había encomendado. Sin embargo, yo estoy convencida de que le reconoceríamos, ¿no? En ese gran reformador que además sería la imagen de ese hombre de bien que también nos describe el Evangelio. Muchas gracias. Gracias a Gracia que nos había enviado la pregunta y ha participado. Y ahora tenemos una que creo que has contestado ya al final de tu conferencia, pero la comento también. Es de Biocarex y pregunta, ¿se puede asumir que la verdad es un grupo de espíritus? Es un grupo de espíritus comandados por el mismo Jesús de Nazaret. El espíritu de verdad, cuando encontramos esas comunicaciones que vienen firmadas como espíritu de verdad, estarían personalizadas en el propio Jesús. Todos los demás espíritus que merecen también un profundo estudio y un profundo conocimiento que vamos a encontrar en la codificación, son ese grupo de espíritus seleccionados para que vinieran a darnos este mensaje, colaborando con el Consolador, ¿no? Haciendo parte de esa tarea de volver a recordarnos las enseñanzas de Jesús, de volver a esclarecernos todo lo que no fue esclarecido. Y fijaros, nos encontramos con espíritus como Rousseau, como Platón, como Sócrates, el propio Juan, San Agustín, todos ellos grandes reformadores, todos ellos espíritus que vinieron, que hicieron cambiar el rumbo de la humanidad con sus pensamientos, con su idea, con su filosofía, con su forma de ver la vida. Poquito para agradecer a Valle, maravilloso Valle, un excelente resumen, ¿no? de esta tarea del Espíritu de Verdad de Allan Kardec, y recordar que en el libro El Genio Céltico y el Espiritismo, Leon Denis afirma que observa las luces de la revelación o alguna cosa en ese sentido que viene hacia América en aquel entonces. Y él entonces dice que alguna cosa en el sentido de la continuación de la tarea, ¿no? Y que va a ocurrir en América. Y entonces nosotros vemos que cuando el espiritismo va teniendo su ocaso en Europa, despunta, ¿no? en Hispanoamérica y Brasil, y todo sigue, ¿no? Y vemos la pujanza de la literatura que encontramos en Brasil. Yo os digo que si Allan Kardec reencarnó como fue prometido, y sería en breve, ¿no? Según la información, y realizó su tarea, y nosotros seguimos hasta ahora, ¿no? Sin saber quién fue. Ahora, ¿qué ocurre? Seguramente, si Valle tiene algunas dudas sobre si fue Chico, yo no tengo ninguna duda. No fue Chico de forma ninguna. No hay nada que pueda relacionar Kardec con Chico, ¿no? En ese sentido, ¿está cierto? Magnífico, Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, por el cariño. Gracias. Gracias a todos por vuestra participación. Gracias por esta charla tan estupenda que nos has dado. Y buenas noches a todos.